Buenos días, hermanos, saludos. Vamos a compartir una lección hoy con el título Al que cree todo le es posible. Y este es un título muy bonito, muy interesante, algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Y para comenzar, quizá podemos compartir en el grupo si alguna vez en su vida ha percibido o tenido o recibido un milagro. Un milagro es cuando algo sucede que es diferente, que es inesperado, que es quizás en contra de la lógica humana de lo que nosotros podemos alcanzar como seres humanos. Y eso es quizás algo que nos ayuda a comenzar a pensar de este tópico. Al que cree todo le es posible. El Señor Jesús usó esta frase con un hombre a quien él encontró. El hombre tenía un hijo que estaba enfermo, un hijo que estaba endemoniado. En el libro de Marcos, capítulo 9 versículo 21 a 23, el Señor le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto al niño? Dice, desde que era pequeño. Dice, muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así que estas palabras fueron dichas en el contexto de un milagro que sucedió para aquel padre. Vemos que Jesús oró por aquel niño, echó fuera aquellos espíritus que molestaban al niño, y el niño fue sanado y fue liberado. Y entonces ahí viene esa frase, al que cree todo le es posible. Tenemos que poner esto en el contexto de fe en Dios. No podemos tomar esta frase y sacarla, extraerla del contexto bíblico para decir, pues, todo lo que yo creo es posible y lo voy a hacer. Se aplica a nuestra vida y nuestra relación con Dios. Lo que creemos en fe, orando, pidiéndole a Dios, lo podemos recibir. Ahora, el creer es una palabra que tiene muchos diferentes significados. Yo creo que hoy puede llover, pero en realidad no sé ni me interesa si va a llover o no, no es importante. Pero si creo que en 2 minutos el techo va a caer sobre mi cabeza, me va a forzar de que yo haga algo. Voy a salir corriendo, voy a dejar este video sin terminar, porque creo que el techo va a caer sobre mí. Y esa creencia es algo que impacta mi vida. Cuando creemos en el contexto de nuestra relación con Dios, en el contexto de fe, eso nos impulsa a hacer algo. No es una creencia pasiva, sino que es una creencia activa. Amén. Y vamos a ver que es una creencia que nos ayuda a alcanzar milagros de parte de Dios en nuestras vidas. La historia que leímos ahí en el capítulo 9 de Marcos nos habla de un padre que tenía un hijo con un espíritu endemoniado, un espíritu inmundo. Y dice que los discípulos estaban orando y habían estado tiempo orando por ese niño, pero no habían podido hacer nada. Y entonces pidió a Jesús que él hiciera algo. Y cuando Jesús le dijo, al que cree todo es posible, el hombre dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y qué palabras tan honestas, qué palabras tan poderosas para nosotros, porque muchas veces creemos y el creer, muchas veces pensamos que quiere decir que no soy incrédulo, pero a veces creemos y también somos un poquito incrédulos. La creencia está mezclada con un poquito de incredulidad, ¿verdad que así es? Y entonces este padre, con unas palabras muy honestas, dijo, creo, Señor Jesús, pero ayuda mi incredulidad. En otras palabras, ayúdame a poner a un lado mi incredulidad. Y a veces tenemos que aplicar eso en nuestras vidas. Amén. Creemos que el Señor Jesús hizo milagros, hizo sanidades, liberó. Creemos que Él tiene poder. Creemos que Él existe hoy. Sabemos que tenemos autoridad, pero entonces todavía nos queda un poquito de incredulidad. Y quizás tenemos que orar como ese padre. Señor,
ayuda mi incredulidad, porque creo, pero también soy un poco incrédulo. Es decir, ayúdame a quitar esta incredulidad de mi vida y a enfocarme en la fe que tengo en ti. Jesús dijo en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará y aún también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Así que creemos y tenemos que creer que lo que hizo Jesús, yo puedo hacer algo más grande. Amén. Eso es algo difícil para nosotros hacerlo, pero debemos de creer que tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para reprender demonios, para sanar, para alcanzar milagros de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos habla de un profeta que se llamaba Elías, y ese profeta Elías no se conoce mucho de él, hasta que de pronto se para un día y dice, no va a llover más hasta que yo diga. ¡Wow! ¡Qué atrevido! Pero así dijo, hasta que por mi palabra. Pero Elías sabía que tenía esa autoridad de Dios y ese mandato de Dios de declarar esa palabra. Y así fue. Dice que no llovió por años. Amén. Hasta que él entonces oró y se puso ahí en un lugar en Monte Carmelo y se puso a orar. Amén. Dice que tuvo que orar 7 veces para que entonces comenzara el proceso de la lluvia. Y dice que lo que vio apenas era una pequeña nube que veía, pero ya eso él sabía que era la respuesta a la oración. Fue al rey Acab y le dijo, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Y eso está en 1 de Reyes 18:45. Así que hermanos, nuestra creencia, el creer de que todo es posible, hay veces comienza con una pequeña señal de algo que va a venir. Amén, como hizo Elías. Y eso es suficiente para que nosotros podamos creer con plena fe que lo que estoy pidiendo, lo que estoy demandando de Dios, ya viene. Amén, porque creo, y como creo, así será. Jesús dijo en Lucas 17:6 que si tenemos fe como un grano de mostaza, un grano de mostaza es un granito pequeñito. Dice, si tenemos fe de esa cantidad o de ese tamaño, podemos mover montañas. Cantamos ese corito. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, amén. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá. Quizás no necesitamos montañas físicas que se muevan en nuestras vidas, pero sí montañas de problemas, montañas de situaciones, montañas de enfermedades, quizás cosas que nos han asediado por años. Y esa parte, esa voz de incredulidad dice, pero hace años que estás orando, pero hace años que no has visto un cambio. Es muy difícil que esto suceda. Amén. Esa voz de incredulidad, tenemos que orar, Señor, ayuda mi incredulidad. Quita esa incredulidad de mi vida y que yo pueda creer, amén, plenamente que lo que estoy pidiendo, el milagro que deseo, va a suceder. Amén, porque estoy creyendo plenamente, como un grano de mostaza. Dios tiene una vida mucha más grande para cada uno de nosotros, una vida más amplia en servicio a Él, una vida de más bendición en nuestra familia, en lo que tenemos. Amén. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué bonita promesa de Dios. Jeremías 29:11. Así que Dios quiere bendecirnos, quiere mejorar nuestra vida, quiere ampliar nuestras tiendas, para usar esa metáfora del Antiguo Testamento. Amén. Atrévete a soñar con algo más grande. Muchas personas se conforman con muy poco y dicen, no, hasta aquí yo puedo llegar nada más. Por causa de mi educación, por causa de lo que yo conozco, porque mi familia nadie ha podido alcanzar esto, porque perdí mi oportunidad, ¿Por qué? Tenemos muchas cosas que nos impiden
alcanzar cosas más grandes en nuestra vida, y esa es la voz de incredulidad. Amén. He llegado a la cúspide de mi vida. De aquí en adelante voy para abajo. Amén. Ya no tengo nada más grande que alcanzar. Eso no es la verdad. Amén. Tu proveedor es Dios. El que te bendice es Dios. Amén. El que puede hacer un milagro es Dios. No es el doctor, no es tu forma de pensar, no son tus habilidades. Al que cree, amén, todo le es posible. Atrévete a creer algo más grande de parte de Dios, algo mejor de parte de Dios para tu vida. Amén. En el nombre de Jesucristo lo vas a ver. Así será, porque al que cree, todo le es posible. Gloria al Señor. Amén. El creer en Dios quiere decir que vamos a confiar que lo que yo voy a alcanzar en mi vida no va a ser por mis fuerzas, por mi conocimiento, sino por el poder de Dios. El creer en Dios es estar convencido que Dios está a mi favor y que Él me va a ayudar. Amén. El creer en Dios quiere decir que yo no estoy solo. Amén. Tú no estás sola, tú no estás solo, sino que Dios está contigo. El creer en Dios quiere decir que voy a poner mis cargas y mis problemas a los pies del Señor Jesucristo. Y voy a confiar que Dios lo va a hacer. Quiere decir que este día voy a vivir feliz. ¿Por qué? Porque sé que lo mejor de mi vida todavía está en el futuro. Porque sé que Dios me va a bendecir, que Él va a quitar la adversidad, el dolor, la depresión, la enfermedad, la escasez, la pobreza. Dios va a quitar eso de mi vida y me va a bendecir y me va a dar algo mejor, de acuerdo a como yo le he pedido y como estoy creyendo en este momento. El creer en Dios quiere decir que voy a orar: Señor, ayuda mi incredulidad. Amén. Quita esa incredulidad de mi vida. Quita esa incredulidad de mi corazón, de mi mente. Y voy a enfocarme en creer, en saber, Señor Jesús, que tú vas a hacer por mí lo que te estoy pidiendo. Gloria a Dios. Aunque en este momento quizás no entiendes lo que está pasando, aunque en este momento estés en un punto difícil en tu vida, amén. Pero si crees, puedes confiar en Dios, puedes vivir tranquilo, amén, y dejar que Dios tenga control sobre tu vida. Amén. Algunas preguntas importantes es: ¿por qué usted cree en esta historia en que los apóstoles estaban orando por el muchacho endemoniado y no pudieron alcanzar que fuera libre? Porque usted cree que los apóstoles no pudieron hacerlo. Amén. Y está ahí en la palabra de Dios. Lo puede leer. Una pregunta también. Según Jeremías, Dios tiene grandes planes para nosotros. ¿Qué milagro específico le gustaría a usted ver en su vida? ¿Qué cambio le gustaría ver en su familia, en su situación económica, en su servicio a Dios? ¿Qué cambio le gustaría ver? ¿Qué milagro le gustaría ver? Enfóquese en creer que Dios lo va a hacer. Enfóquese en orar y pedírselo a Dios y lo va a ver. Amén. Porque Dios es fiel y Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Al que cree, todo le es posible. Tengo algunas cosas en mi vida que yo voy a creer. Amén. Que todavía no he visto, que todavía no he alcanzado, pero que estoy creyendo. Amén. Y estoy callando esa voz de incredulidad. Y voy a creer que el Señor lo va a hacer en mi vida. Amén. Que lo voy a ver. Yo voy a hacer mi parte y Dios lo va a conceder en el nombre de Jesucristo. Únase conmigo. Amén. En este propósito. Y vamos a ver bellas cosas de Dios. Gracias.